Gracias por asistir a las clases. Vamos a tener un pequeño degoteo de gente, como siempre, los primeros minutos. Ya he habilitado la opción para que podáis entrar directamente sin pedirme paso. Así que aquella gente que tenga problemas de conexión y se vaya desconectando y conectando, pues va entrando y no pasa nada. La clase es un poco más complicada de lo habitual porque, como podéis ver, tengo una herida en el dedo índice de la mano derecha, así que escribo fatal. ¿Qué ha pasado? Pues que colocando uno de esos bidones de agua grandes se me ha caído en el dedo y me ha machacado el índice. Y eso implica que voy a escribir un poquito peor. Supongo que eso no significará que no pueda dar la clase, simplemente significará que mi letra va a ser más fea, ¿vale? Y sin más dilaciones ni introducciones, vamos a empezar un poquito, como siempre. Recordad que primero me gusta hacer un outline del día, un guión de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a empezar, como siempre, con un pequeño resumen de la situación y información que dispongo. Aquí es donde, si podéis, hacer todo el tipo de preguntas que tengáis respecto al curso. Hoy básicamente hablaremos sobre ayudantías y el sistema de evaluación, ¿vale? El punto número 2 va a ser un pequeño repaso y continuación de los componentes de una serie de tiempo. Si todo va bien, esto será el primer bloque. En este punto es donde os pediría que la última semana me olvidé de hacer un comentario, así que quiero que alguno de vosotros me lo recuerde. Si puede ser, que es que cuando vaya a pasar del bloque 2 al bloque 3, tengo un pequeño ejemplo COVID-19. ¿De acuerdo? Hay algo que nosotros no explicamos normalmente en clase y que considero que será en el curso de gestión de operaciones superavanzadas, o pienso introducirlo en el temario del curso de gestión de operaciones superavanzadas, que es cómo hacer pronósticos cuantitativos cuando no se tienen datos pasados. Y básicamente lo que se hace es intentar replicar o ver el patrón de datos parecidos. Entonces, cuando uno se plantea cuál va a ser la evolución de un virus reciente, pues intenta hacer una estimación basada en virus anteriores. Por eso, alguna vez, si habéis leído la prensa o la televisión, dicen que el factor de crecimiento, el factor de contagio que tiene el coronavirus es superior al de la gripe, pero el modelo que se utiliza para hacer pronóstico es muy parecido a la gripe, sustituyendo esa constante. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona eso con unos datos, solamente para que os hagáis una idea de la diferencia que hay entre ese método de pronóstico y el método de pronóstico que voy a explicar yo, que es un método de pronóstico más clásico para series en las cuales uno tiene ya datos históricos, ¿vale? Después de esto, vamos a empezar en el punto 3, que sería el bloque 2, si todo va bien, a ver cómo hacer pronósticos. Cuantitativos. Y vamos a proponer modelos para series que solo tienen nivel. Luego veremos otros modelos, iremos creciendo. Primero empezaremos con solo nivel, luego veremos nivel y tendencia, luego veremos nivel, tendencia y estacionalidad. Recordad que estos elementos serán parte de lo que expliqué que tenía como componentes una serie de tiempo la semana pasada, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a empezar la situación actual. State of the Kingdom.
¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues que vamos a seguir dando clases online indefinidamente, que nosotros ya estamos preparándonos para las pruebas online, que la prueba online es a finales de mayo, aún no hemos decidido exactamente cómo. Lo que sí que os puedo comentar es que ya tenemos primeras notas. Así que si entráis en webcursos, como voy a hacer yo ahora, enseñándoslo, veréis que yo subo unos PDFs con las notas de los controles. ¿De acuerdo? Puede contener errores, en realidad contiene errores. Ya Hornauer ya ha detectado un error y le he enviado una respuesta corrigiéndose. El trabajo de pasar del Excel que me da Quizif al Excel que utilizo yo para mantener las notas y que después puedo subir en Omega, se tiene que hacer una transformación manual. Porque recordad que los nombres que tenéis no son exactamente los mismos en las dos hojas del root. Por tanto, lo que tengo que hacer o lo que hace el ayudante es hacer una transformación manual y como transformación manual está sujeta a errores. Si detectáis algún error, avisadme y yo haré el cambio. El sistema que se ha utilizado para calcular esas notas es el siguiente. Correctas menos malas. Y malas es o 0 o incorrectas menos 1. ¿De acuerdo? Y ahora, esto se escala respecto al total de preguntas. Por 6 más 1. ¿De acuerdo? Este es el sistema que estoy utilizando. Así de sencillo. Verificad que cuadra con vuestra nota y si no cuadra, pues me enviáis un correo electrónico. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que esas primeras notas? Lo siguiente que teníamos que comentar hoy en la situación actual son las ayudantías. Hasta el momento estoy haciendo yo las ayudantías. Me gustaría que las empezara a hacer la ayudante en breve. La idea que estamos planteando con la ayudante y que verificaremos antes de implementarla, porque no quiero implementarla antes de asegurarme de que puede ser que funcione, es el siguiente modelo. La ayudante no tiene una manera fácil de escribir y por tanto sus clases serían casi como un vídeo en el que os va poniendo láminas y eso no es del todo agradable. Así que la idea de lo que estamos planteando que se haga es lo siguiente. Ayudantía resuelta en vídeo. Antes de la clase. Y después, en horario, en el horario de la clase, lo que hacemos es preguntas y respuestas. Esta es la idea que estamos discutiendo. No significa que sea la que vayamos a hacer. Yo quiero probarlo. Le he pedido que haga un vídeo a ver cómo sale y si yo no soy capaz de escucharlo entero, quiere decir que es muy aburrido y que vosotros tampoco seáis capaces. Si sale eso, pues entonces continuaremos con el método antiguo, que es que yo hago la ayudantía, o lo que haremos será que yo grabe un vídeo y hacer las preguntas y respuestas conmigo presente. ¿De acuerdo? No sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Creo que soy uno de los pocos profesores que está haciendo él las ayudantías, por tanto, debe de haber algún método que funciona. Si lo conocéis, os agradecería que me lo contarais, porque para mí pues son unas horas extras que tengo que dedicar a dar la clase presencial. No es que me moleste, no es que me disguste, fijaros que lo estoy haciendo y bueno, no se me han caído todavía
las joyas o me encuentro mal, pero en teoría la ayudante tiene un trabajo y deberíamos de dejárselo hacer, ¿vale? También como labor para ella, porque si es ayudante es porque intenta aprender a dar esas clases, ¿de acuerdo? Recordad que yo os recomendé hacer el ejercicio de Zara por vuestra cuenta. Así que yo esperaría que lo hicierais. No os lo voy a evaluar, no os voy a obligar a hacerlo, simplemente es un consejo o una recomendación para vosotros. ¿De acuerdo? Preguntas. ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Ha quedado clara la situación actual? Ese ejercicio es el que hicimos en la ayudantía. Ayudantía De 2, ejercicio sí. 2, que no lo acabé de hacer, simplemente rápido hice una lectura del texto e intenté dar una explicación de cuáles eran las condiciones que consideraba más importantes y que deberían de estar reflejadas en las respuestas. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro? Sí. Vale. Sí. Súper. Gracias, Javier. Siempre está bien que alguien te pregunte. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a empezar con el temario del día de hoy. Entonces, si os acordáis, en el temario del día de hoy, como ya hemos visto esto, lo que nos queda es el repaso de los componentes de la serie. ¿Cuáles eran los componentes de la serie que yo había comentado? Había comentado que una serie de tiempo, que en el fondo es una secuencia de números asociados a tiempo. Estoy buscando mi mouse aquí. Una serie de tiempo, que en el fondo es una secuencia de números, para que tengan sentido y sean útiles para el usuario, se tiene que transformar en diferentes componentes, que son los componentes que el usuario espera ver, que tengan una cierta lógica. Y estos componentes son el nivel, la tendencia, la estacionalidad, el ciclo, y hay un componente de azar que podríamos dividir en intrínseco y extrínseco. El extrínseco de la serie es lo que yo he llamado valores atípicos. Son aquellas cosas que han sucedido en la serie que yo debería de intentar eliminar entre comillas. Porque en realidad, si las uso para hacer pronósticos a posteriori, estoy introduciendo un ruido que no toca. O sea, son cosas que sucedieron, como por ejemplo, cuando alguien mire las ventas de jabón o las ventas de papel higiénico o las ventas de autos en Chile en los últimos 10 años y se encuentre con el dato de marzo 2020, verá que ese marzo del 2020 hubo algo raro que hace que la serie no cumpla el patrón o los patrones que tiene la serie. ¿Vale? Esos son valores atípicos, son cosas que yo puedo explicar a posteriori por qué sucedieron y las tengo que eliminar porque no son parte del fenómeno de la serie en sí. Recordad cuando vimos la serie de los memes, el pic causado por el Haruna, por el gorila la gorila que mataron porque se le cayó un niño en el zoo de Liberan a su madre en la jaula de los gorilas. ¿Sí? Eso son cosas, son fenómenos que tienen una explicación, pero esa explicación no está dentro de la serie, no se puede saber a priori, se sabe a posteriori. ¿De acuerdo? Muy bien. El azar intrínseco son esas pequeñas variaciones que hay que se causan por múltiples fenómenos que alteran la serie y que en teoría están ahí y esos no se pueden eliminar. ¿De acuerdo? Son las pequeñas variaciones. Esto de aquí es la parte de la serie que no podemos explicar.
Y si nuestro objetivo es intentar explicar la serie completa, y esta es la parte de la serie que no podemos explicar, numéricamente, cuando tratemos este tipo de fenómenos como un problema de optimización, fijaros que en el fondo acabaré haciendo algo parecido como intentar minimizar el azar intrínseco. ¿De acuerdo? O sea, no estoy diciendo que eso es lo que vayamos a hacer ahora. Digo que en el momento en el cual intentemos analizar una serie como un problema de optimización, dicho de otra manera, encontrar el mejor nivel, la mejor tendencia, la mejor estacionalidad y el mejor ciclo, cuando intentemos hacer eso, una manera de conseguir ver si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, equivaldría a intentar minimizar esta parte que he puesto en rojo y ahora pongo en azul, que son aquellas pequeñas variaciones que forman parte de la serie, pero que yo no puedo explicar con el resto de características. ¿De acuerdo? Traducido. Ya que no puedo predecir el futuro perfectamente, voy a intentar predecir la mayor cantidad posible con un modelo que tenga sentido. ¿Sí? Si os acordáis, cuando hacíais estadística, hacíais algo parecido. Teníais un montón de puntos y teníais que intentar encontrar una regresión, que en el fondo, si es un problema básico, es una recta que explicara la mayor cantidad posible de variabilidad del modelo, ¿sí? De los puntos. Recta intentaba explicar la mayor cantidad de variabilidad de los puntos y lo que hacía era intentar maximizar el error cuadrático, maximizar el R cuadrado, que equivalía a minimizar el error cuadrático medio. El error de ese modelo, en el fondo, son estas pequeñas variaciones que la regresión lineal no puede explicar. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Muy bien. Voy a seguir. Dime, Kurt. Tengo una duda con respecto a esa parte de la aleatoriedad. También había un elemento que se llama ruido blanco, que usted anotó Sí, con anterioridad. el ruido ¿Qué es eso? blanco, la definición científica de ruido blanco es cuando el azar intrínseco no contiene ningún tipo de información aprovechable por el modelo, cuando se ha vaciado toda la información, queda ruido blanco. Haciendo un símil. Imagínate que la serie es un cerdito. Entonces tú lo cocinas y cuando acabas de cocinarlo empiezas a comer cosas, ¿vale? Que componen la serie, que componen el cerdito. Le sacas el jamón, eso es la tendencia. Le sacas los chorizos, eso es la estacionalidad. Vas vaciando, vas vaciando, vas vaciando y al final te queda la parte del cerdo que no se puede comer, que es el hueso, los ojos y el pelo. Eso es ruido blanco. Forma parte de la serie, pero no aporta nada. Por tanto, yo no le puedo sacar más partido. Yo, en el fondo, lo que intento es, tengo una serie temporal y de la serie temporal hago como del cerdo. Intento comerle todo lo que puedo sacarle información. Toda esa información que saco se la atribuyo al nivel, a la tendencia, a la estacionalidad, al ciclo. Hay cosas que digo, esto es raro, lo elimino porque no puedo trabajar con ello. Y lo que me queda, que no puedo hacer nada con ello, eso es ruido blanco. Quiere decir que ya no contiene información. Voy a mostrar un ejemplo de ruido blanco a posteriori. ¿De acuerdo? Generalmente, otra manera de entender el ruido blanco es que el ruido blanco es un fenómeno que se comporta como una ley normal de media cero y varianza sigma cuadrado. ¿Vale? Pero esto se lo dejamos a nuestros colegas estadísticos, si os parece. Así que voy a hacer que esto no ha aparecido aquí, volverá a aparecer en un momento, solamente en un momento. ¿No hay más dudas? Voy a seguir. ¿Cuáles son las dos cosas que vimos con anterioridad? Las dos más importantes. Tendencia, patrón de crecimiento, decrecimiento. Si no tiene ni crecimiento ni decrecimiento, pues no tiene tendencia. Si es una serie estable, no tiene tendencia. Y es lo primero que vamos a ver
en el segundo bloque, y estacionalidad, patrón repetido en el tiempo. Repito, la repetición en el tiempo tiene que estar causada por algo que haga esa repetición en el tiempo. Por ejemplo, en las temporadas, verano-invierno, el cometa Halley, 76 años, los fines de semana. Ya sé que ahora el fin de semana y la semana se mezclan un poco, pero al menos el sábado y el domingo no damos clases. Todo eso son fenómenos causados por estacionalidad. Se llama estacionalidad porque al principio se estudiaba por estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Pero con el tiempo se ha usado ese término para cualquier cosa que sea un fenómeno o un patrón repetido en el tiempo y con una periodicidad conocida. Tiene que ser un patrón replicable. Generalmente, si uno estudia un libro de series temporales, de pronósticos, la estacionalidad se define como un patrón predecible. ¿Sí? ¿Cómo se define ciclo? Pues el ciclo se define como un patrón no predecible. El ciclo más famoso es el ciclo económico. O sea, todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, perdón, seguramente vosotros, que tenéis algo de conocimiento de economía, mayor que el de la mayoría de gente que corre por la calle, porque habéis estudiado un curso de economía, al menos creo, y si no lo estáis estudiando ahora, sabéis que hay ciclos económicos. Hay épocas de bonanza y recesiones. Bonanza, recesiones. ¿Sí? La primera gran recesión fue en los años 20, el crash del 29. Después hubo otra recesión muy importante en el 70. Después hubo una recesión en el 90. Después hubo una recesión a principios del 2000. Y justo ahora estábamos acabando un periodo, ya estábamos de nuevo en un periodo de vacas gordas, digamos, sobre todo a nivel internacional. Chile tiene una particularidad que es una dependencia brutal del cobre y entonces tiene patrones parecidos a los del cobre, pero a nivel internacional estábamos volviendo a tener una época de vacas gordas y ahora, de golpe y porrazo, vamos a tener de nuevo una recesión. ¿Sí? Se sabe, dime, Matías. Un ciclo puede ser también el de los temblores grandes en Chile, de que más o menos se sabe que... Se sabe que tiene que pasar, pero no se puede pronosticar. Es un muy buen ejemplo. Gracias, Matías, porque yo siempre pongo el ejemplo típico económico, pero vosotros aquí es muy probable que el ejemplo de los terremotos os impacte más porque lo tenéis más presente. Bueno, vosotros para empezar le llamáis temblores. Perdonad. Yo le llamo terremotos a partir de que el suelo hace ¡pum! Ya es un terremoto. Para mí todo es terremoto. Para vosotros todo es temblor. Bueno, da igual, es la misma palabra. Un día, si alguien quiere, con tiempo, fuera de cámara, en mi oficina le explico de dónde viene el origen de la diferencia entre temblor y terremoto. Y os va a resultar chocante. Porque yo empecé a buscar cuál era la diferencia y encontré una explicación y es rara, ¿vale? ¿Por qué nosotros le llamamos terremoto y por qué vosotros le llamáis temblor? No es la típica. Vamos a olvidarnos de ese tema por el momento, vamos a lo de los terremotos. Si os fijáis, se considera que hay épocas en las cuales la placa tectónica se vuelve a cargar y suelta un terremoto gordo, o hay terremotos, o hay fases en que se producen muchos terremotos gordos. ¿Sí? Yo desde que he llegado a Chile en el 2014 ha habido 3 terremotos por encima de 8, creo, en Richter. Esos son terremotos grandes, son top 20 mundial, históricos, registrados. Sin embargo, hubo una época en que no hubo grandes terremotos. Creo que la anterior época de grandes terremotos fue como en el 60, que hubo un terremoto muy importante. Si me estoy equivocando, por favor, rectificarme porque yo no tengo ese detalle, pero
Vuestros papás seguro que se acuerdan, porque a mí me lo ha explicado muchas veces Canessa, Enrique Canessa, que hubo un terremoto brutal finales de los 60, principios de los 70. Pero después, 70, 80, 90, no parece, había terremotos, pero no había ningún terremoto enorme. ¿Por qué? Se presupone que los terremotos estos grandes suceden en ciclos. Pero la distancia entre un terremoto grande y otro terremoto grande no es predecible. Es intuible, pero no es predecible. Igual que las crisis económicas. Es predecible que va a haber una época de bonanza y después de la época de bonanza va a haber una época mala. Y está claro que eso es importante para nuestro fenómeno, porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un fenómeno o queremos estudiar un pronóstico de ventas, pues tengo que tener claro si estoy en un periodo de bonanza, en un periodo de recesión. ¿Por qué? Porque si estamos en recesión, económicamente va a ir mal, ¿vale? Hay algo o varias cosas que se tienen que explicar del ciclo. La primera es que es difícilmente predecible. La segunda es que en el corto plazo se confunde con la tendencia. Me explico. En el corto plazo se ve como un valor que baja poco a poco o que baja más pronunciadamente. Por tanto, cuando uno analiza un fenómeno y ve bajadas, si solamente ve el periodo de recesión, verá solamente la bajada, no verá toda la foto completa. Y tercero, para hacer pronósticos numéricos, no es muy útil. Por tanto, el ciclo existe y os tengo que explicar que hay ciclo, cómo detectar el ciclo, y en caso de que una serie tenga ciclo y os haga un pronóstico, y yo os pida que hacer un pronóstico, lo mejor que podéis hacer es considerar única y exclusivamente la última etapa del ciclo para hacer pronósticos. Por tanto, fijaros que básicamente os estoy diciendo que como ahora vamos a empezar un pronóstico de recesión, vamos a tener problemas para hacer pronósticos cuantitativos porque estamos abriendo una nueva fase del ciclo. ¿Sí? Pero hay maneras de intentar evitarlo, no os preocupéis. Lo único que con los métodos básicos, tal cual estamos viendo, hay que ir con cuidado porque el ciclo es un fenómeno que nos puede llevar a problemas y que en el corto plazo se confunde con la tendencia. ¿Sí? Lo importante es detectarlo. Así que fijaros que en el caso de la estacionalidad, como es un ciclo predecible y sé cuándo va a pasar, puedo usarlo para predecir. En el caso del ciclo, como no puedo, no tengo una predicción, no sé cuándo va a volver a suceder, difícilmente lo podré utilizar en un pronóstico. Si alguno de vosotros cree que puede prever ciclos, yo le aconsejo que se dedique a trabajar en la bolsa y que abandone mis clases. ¿Por qué? Muy fácil. Si tú eres capaz de saber cuándo se acaba un ciclo de recesión, es el momento en que los precios están más bajos de todos, compras y te esperas justo al día antes de volver a entrar en la siguiente recesión, que será el punto más alto. Así que compras barato y vendes caro, si eres capaz de predecir eso. Lógicamente, la inmensa mayoría de gente no es capaz. ¿Sí? Y por eso yo el ciclo no lo voy a utilizar para hacer pronósticos, lo voy a ver intrínsecamente a veces en la tendencia y es importante que sepáis que eso sucede. ¿Vale? Vamos al último valor que me queda antes de teoría, antes de empezar con unos cuantos ejemplos, para intentar evitar ser el hombre más aburrido del universo. Hoy vamos a intentar hacer una cosa interactiva. El nivel. El nivel es el valor medio o inicial o un valor, depende de cómo lo queráis hacer, de la serie al eliminar el resto de efectos. ¿De acuerdo?
En general, todas las series tienen nivel, excepto las series que están centradas en el cero, que no tienen nada. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? De nuevo, mucha información, no os preocupéis, vamos a ir poniendo ejemplos para que lo entendáis, pero tenéis que acordaros por ahora que lo que voy a preguntar es, ¿tiene nivel? Sí, no. ¿Tiene tendencia? Sí, no. ¿Tiene estacionalidad? Sí, no. ¿Tiene ciclos? Sí, no. ¿Cómo se comporta el azar? ¿Hay alguna cosa que debería de eliminar de nuestro método? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Profe, yo entiendo que el ciclo sea predecible o no predecible, pero no entiendo bien a qué se refiere con el ciclo. El ciclo es no predecible. Siempre no Ya. predecible. Si ¿Y es eso que dice patrón predecible es la estacionalidad? esa es la estacionalidad. ¿Por qué es Ya. predecible? Porque, por ejemplo, mi uso de protector solar es predecible. Uso más en verano que en invierno. Tiene ciclo, va repitiéndose, pero esa repetición es predecible, por tanto no es ciclo, es estacionalidad. Sin embargo, el ciclo sería si ahora llega una época que hay mucho calor, pues seguramente utilizaré más protector solar. Y cuando llegue una época que hay menos calor, pues utilizaré menos protector solar. Eso sería un ciclo porque no sé cuándo va a haber el cambio entre más calor y menos calor. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí. Vale. Gracias. Lo vas a ver. Hoy he puesto un ejemplo, he buscado un ejemplo que te tendría que quedar clarísimo. Así que espérate al momento, la diferencia entre estacionalidad y ciclo es posiblemente lo más complejo. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a poner algunas series y vamos a ver qué opináis de estas series. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo primero, generalmente, cuando uno tiene una serie, no te van a dar solamente los números. Yo a veces te doy los números, pero muchas veces lo que te voy a dar es algo de texto. Por ejemplo, en este caso tenéis texto aquí, tenéis texto aquí, tenéis texto aquí y tenéis texto aquí y aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, parece que esta serie, sin analizar sus elementos per se, sabemos que es una serie de pasajeros, de viajes. Sabemos que los números van de menor a mayor, por tanto, seguramente esto es una escala de tiempo, donde el valor de 150 es más o más cercano al presente que el valor de 0. Sabemos que lo que mide es el número de pasajeros y que está en una escala entre 100 y 700. Por tanto, hay un incremento casi en escala de 7. ¿De acuerdo? Mire, la serie tiene, tenemos que preguntarnos si tiene nivel, si tiene tendencia, si tiene estacionalidad, si tiene ciclo y si hay números atípicos. Si el azar, hay algún fenómeno que es raro, que es, fijaros, que la serie ya el dibujo incluye esta línea en azul de aquí, que se podría entender como una tendencia al alza. ¿De acuerdo? O sea, si yo intentara explicar la serie solamente el patrón de si vendo más o vendo menos tickets aéreos, la respuesta sería sí, cada vez vendo más tickets. Y el dibujo que demuestra que eso sucede así es la línea en azul. Por tanto, esta serie tiene tendencia. ¿De acuerdo? Ahora, fijaros que hay patrones que se repiten aproximadamente cada 12 valores. Por ejemplo, esto de aquí sería el 20, esto de aquí sería como el 32, esto de aquí sería como el 44, esto de aquí sería como el 56, como el 68, como el 70, como el 80. ¿Curioso? No. Esto quiere decir que esta serie es mes a mes. Y fijaros que los valores altos suceden cada 12 periodos APP y los valores bajos, 71, 59, 47, 35, 23, 11,
suceden cada 12 valores APP, lo cual tiene lógica, lo cual significa que los valores altos siempre son, por ejemplo, julio-agosto, y los valores bajos siempre son noviembre-diciembre. ¿De acuerdo? Y fijaros que si elimináramos un poco el ruido que tenemos aquí, podríamos pensar que esto es muy parecido a una sinusoidal, ¿cierto? Que se va repitiendo cada 12 periodos. Y aquí lo importante es que la repetición es cada 12 periodos. Por tanto, fijaros que sí que es predecible, lo cual tiene lógica. La gente vuela normalmente en vacaciones. ¿Cuándo hay vacaciones? Normalmente en verano. Por tanto, en el hemisferio norte, que es donde hay la mayoría de la población con poder adquisitivo, hay muchos viajes en verano. ¿Sí? Por tanto, esta serie claramente tiene estacionalidad. Preguntas. ¿Ha quedado claro? Fijaros que no tiene tendencia. Perdona, no tiene ciclo. Porque aquí no se ve otro patrón que no sea el patrón de estacionalidad. Y el patrón justificable es el de estacionalidad. Si la serie subiera primero y después bajara, y después subiera y después bajara, entonces sería un patrón de ciclo. Pero en este caso no se ve ningún patrón de ciclo. Se ve un patrón de tendencia al alza. Se ve un patrón de estacionalidad, cada año se repite. Pero no se ve cambios en las formas generales. Sería un patrón mayor que el patrón de estacionalidad. ¿Sí? ¿Hay alguien? Dime, Kurt. Entonces, mientras haya estacionalidad, no puede haber ciclo. No, os mostraré un caso en el cual hay estacionalidad y ciclo. Ok, gracias. ¿Por qué? Pues porque hay un patrón que se repite cada año y hay otro patrón más grande que más o menos se intuye que sucede y es el ciclo. Vale. Valores atípicos. Para buscar valores atípicos tenéis que buscar valores que sean muy, 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 muy diferentes a todos los demás. Y aquí no se ven valores muy, 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 muy diferentes a todos los demás. Por tanto, para mí, esta serie no tiene valores atípicos. Y ahora, si elimino la tendencia, elimino la estacionalidad, elimino el ciclo y elimino los valores atípicos, fijaros que lo que quedaría es un valor aproximadamente APP en el 100. Por tanto, esta serie tiene nivel. Como regla general, todas las series tienen nivel, excepto series raras. Y pondré un ejemplo de una serie rara que no tiene nivel. ¿Sí? Profe, Dime, Valentina. no entendí bien el nivel, o sea, ¿cómo por qué tiene nivel? Imagínate que tú coges este gráfico de aquí y eliminas la tendencia. ¿Qué te pasaría? Pues si eliminas la tendencia, APP tendrías como una serie así, pero repetida, ¿no? Algo así. ¿Cierto? Y ahora, si eliminas la estacionalidad, lo que tendrías es algo como esto. Bueno, en realidad tendrías algo como esto. ¿Sí? Porque no has eliminado el ruido. Y una vez eliminaras la aleatoriedad, que yo le he llamado ahora ruido, que es sinónimo, tendrías algo parecido a esto. Y este valor de aquí estaría APP en el 100. ¿Cierto? Pero lo primero que haría sería, en vez de hacerlo así, la achatas así. Pero sigue teniendo la estacionalidad. Una vez eliminas la estacionalidad, quedaría esto, más el ruido, más la variabilidad, más el azar. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaría ese valor? En el nivel. Traducido, dicho de otra manera. ¿Tú te acuerdas de estadística? Digo, de regresión lineal en estadística. Lo que hacías en la regresión lineal en estadística, símil regresión lineal. Si haces un símil de la regresión lineal, tú lo que tenías es que el valor de la serie era una constante más una pendiente multiplicada por el valor del eje X más un épsilon. Y este épsilon era una normal de media cero, se tenía que distribuir con una normal de media cero y sigma cuadrado. ¿Sí? Y esto de aquí
era tu serie. Esto de aquí era el nivel. Esto de aquí, que era la pendiente, sería la tendencia. Y esto de aquí es el valor de tiempo. A esta regresión lineal uno podría plantearse un símil de una regresión múltiple, y entonces lo que tendría sería un componente de tiempo asociado a la estacionalidad. ¿Sí? Entonces, tú en el fondo lo que estás haciendo es un fenómeno en el cual lo que quieres hacer es eliminar las partes que puedes identificar de la serie y decir si existen o no existen. ¿Tiene tendencia? Bueno, el equivalente en una regresión lineal, que no te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, porque hablaremos de regresiones lineales al final del todo de este tema, para decir las cosas buenas y las cosas malas. Si eliminamos todo y dejamos solamente algo aquí, esto significaría que la serie tiene tendencia. Si eliminamos de la serie esto de aquí, o identificamos que deberíamos de utilizar esos valores, pues tendría estacionalidad. Y si identificamos que tiene que tener un valor A, una constante, en el modelo, pues tendría nivel. ¿Sí? Entonces, fijaros que aquí, si yo quisiera dibujar esto, representar esto, pues lo que diría sería un nivel, que es APP100, más una tendencia por X, más una estacionalidad que depende del mes. ¿Sí? Por tanto, tendría nivel. ¿Te ha quedado más claro ahora? Yo intento hacer Sí, profe. Vale, perfecto, Valentina. Yo intento hacer un símil a regresión lineal, pero esto no vamos a hacer regresión lineal y no se recomienda hacer una regresión lineal. Pero entiendo que la mayoría de vosotros la regresión lineal más o menos la tenéis en vuestra cabeza, por eso la pongo. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra serie. Esta serie, fijaros que es una serie que aquí representa el uso o la venta más bien de insulina. Este es el valor en dólares y esto de aquí son los años. Si no os importa voy a cerrar la ventana porque parece que se me ha puesto algo ahí. Creo que mucho mejor. Y ahora que cierro la ventana pues deja de pitar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y si os fijáis, esta serie representa que tiene nivel más o menos por aquí, al inicio. Tiene tendencia. Fijaros que esta serie crece. No tiene ciclo, porque el patrón es de crecimiento constante. No tiene aleatoriedad injustificada, no tiene algún valor raro, pero tiene algo que sorprende, que es que esta serie tiene estacionalidad. Y esto es raro. Yo no sé si alguno de vosotros conoce un diabético o es diabético, pero los diabéticos tienen que inyectarse insulina de forma constante. ¿Sí? No es que, voy a pegarme el atracón de Navidades, me inyecto insulina. No, 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 no va así. Tú necesitas esa droga para procesar el azúcar, entre comillas, necesitas tu dosis de insulina. Es lo que hay. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué ha aparecido esta estacionalidad? Yo la semana pasada os dije que lo interesante para mí de este método es que te permite identificar cosas que suceden y que no tienen sentido.
Esta gráfica viene de un trabajo de un profesor australiano al que el sistema médico australiano contrató porque tampoco entendía cómo era que las ventas de insulina crecían en invierno, crecían en Navidades, porque esto le estaba destrozando su forma de pronosticar el aprovisionamiento de insulina. Pensad que Australia tiene un sistema sanitario que en este caso subvencionaba la insulina a sus pacientes. Por tanto, el Estado no entendía por qué en diciembre tenía pics de insulina y le preguntó a un estadístico que le explicara, más que el patrón, que le predijera cómo iba a seguir creciendo. ¿Vale? Entonces, fijaros que la tendencia es lógica. La insulina, la diabetes es una enfermedad asociada a la edad. Cuanto mayor te haces, más probabilidades hay que necesites insulina, que te vuelvas diabético. Por tanto, como la esperanza de vida en los países desarrollados está creciendo, es normal que cada vez haya más diabéticos. Así que la tendencia es lógica, pero sigue sin tener lógica estas pics de consumo de insulina en diciembre. Y el motivo es porque este valor de aquí, fijaros que está en millones de dólares, por tanto no es de consumo, es de ventas de insulina. Resulta que preguntando al Estado, el técnico, el estadístico, la persona que hacía pronósticos, pidió que le explicaran cómo subvencionaba el Estado el consumo o la entrega de insulina a los pacientes. Y le dijeron que la técnica era que a principios de año a toda la gente que estaba registrada como diabético se le extendían unos vales por un año, calculando un poco más del consumo esperado durante un año, entregado en vale. Y esos vales funcionaban durante un año. Pues, ¿qué sucedía? Que la persona consumía su insulina normalmente y cuando llegaba noviembre decía, uy, me sobran vales. Compro todo lo que necesito con los vales, porque al fin y al cabo me lo dan gratis, está subvencionado. Entonces, ¿qué pasa? Que llenaba la nevera con insulina porque había un pic. Y después, pues en enero no compraba porque no necesitaba insulina, porque tenía los restos del año anterior. Y así sucesivamente hasta que llegaba noviembre y entonces decía, uy, me sobran estos vales de insulina. Y entonces volvía a hacer un pic. Por tanto, estos pics de aquí, todos estos que suceden uno al año, si os fijáis, y que por tanto representan estacionalidad, son causa por el fenómeno o por la forma de distribuir la insulina, que han introducido un fenómeno temporal, un fenómeno estacional en el fenómeno básico. Y ese fenómeno estacional es la caducidad de los cupos. El consejo que dio el grupo de estudio es que los cupos de insulina no caducaran. Y eso directamente hizo que el fenómeno se volviera plano. Con un poco de tendencia, porque lógicamente el número de personas que requieren insulina va creciendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Fijaros que en el fondo lo que estoy intentando explicar es que el método de analizar la serie os tiene que reportar información sobre cómo hacer pronósticos de la serie, pero también os tiene que aportar una información sobre cómo se comporta la serie y por qué se comporta la serie de alguna manera. En este caso, fijaros que es un ejemplo muy claro que nos permite detectar problemas. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Voy a poner un último ejemplo que voy a desarrollar yo y después vais a desarrollar vosotros algunos ejemplos. El último ejemplo que voy a desarrollar yo es, dime. ¿En el caso anterior hay atípicos o no? Yo no encuentro atípicos. Ya. No me parece que haya valores raros. ¿Sí? O sea, Ya. valores raros para mí es, por ejemplo, esto. Ya lo sé, gracias. ¿Por qué este valor es un dato atípico? Porque fijaros que la serie lo que pone es que son pasajeros de clase económica que vuelan entre Melbourne y Sydney. Aquí hay las decenas de miles de gente que ha volado y en el año 1989, durante un tiempo muy corto,
hubo 0. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene ese periodo de 0? Pues ese periodo de 0 procede, a mi parecer, de una huelga. ¿Sí? Y como procede de una huelga, no es un valor que esté asociado a la serie, no tiene sentido asociarlo a la serie, simplemente es que hubo una huelga. Y como hubo una huelga, esos valores hay que eliminarlos de la serie. Eso es un valor atípico. Son valores extremos, fuera de contexto, y que tienen una justificación que podemos dar a posteriori de lo que sucedió y por el cual este fenómeno no existe, o no es correcto, o no debería estar asociado ese punto a la serie completa. ¿De acuerdo? Fijaros que en este caso está claro que este 0 no tiene sentido. ¿Sí? Eso es un valor atípico. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Vamos a seguir, si no hay dudas. Y voy a poner una explicación del ciclo. Fijaros, esto es el ciclo. Muy bien, esta serie es una serie de venta de equipo eléctrico para fabricación. Generalmente, estas series se utilizan desde los años 50 para representar el estado económico de la economía. Es muy correlacionado la evolución económica con las ventas de equipo eléctrico industrial. Yo no me preguntéis por qué, eso tendréis que preguntar más a un economista, yo no soy economista, pero como se utiliza como índice, yo lo pongo. La serie real es la serie gris. ¿Sí? Y el periodo que mostramos es como desde el 96-97, desde 1996-1997, hasta algo así como el 2012-2013. ¿Sí? Y ahora, hay una variabilidad, una variedad que tiene repetición, que está asociada también a ciclos estacionales, que hace que, por ejemplo, los mínimos, estos, estén más o menos equidistribuidos en el tiempo. ¿Sí? Y eso es estacionalidad. Igual los pics. Los pics se ven menos claro, pero en los mínimos se ve muy claro que ese fenómeno es un fenómeno que varía, sube y baja, sube y baja. ¿Por qué sube y baja? Pues porque la gente normalmente invierte a final de año, invierte menos en verano, hay patrones que hacen que sea más claro o se introduzca una parte del fenómeno asociado al clima, a nuestro calendario de trabajo, etc., etc. en la serie. Si eliminamos eso de la serie, vemos que la serie que nos queda es esta serie roja. ¿Sí? Y esta serie roja tiene valles y tiene pics. Tiene picos. ¿Sí? ¿Por qué suceden estos valles y estos picos? Pues esto sucede, tanto esto como el otro. Perdonad. Ambos suceden por un fenómeno no predecible. No se puede predecir, que es los ciclos económicos, la economía. ¿Sí? Esto es ciclo. Yo sé que va a volver a haber una época de vacas gordas. A pesar de que parezca el fin del mundo y el gobierno ya está haciendo planes según los cuales esto va a ser peor que en los años 80, de bajada, no que sea peor comparativamente, sino que la bajada económica causada por el coronavirus a nivel mundial va a ser peor que la bajada que tuvo Chile en los años 80 con el crack de los bancos. Tardará lo que tarde, no sé cuántos años, pero volveremos a tener época de vacas gordas. Y eso es un ciclo. Y después de ese periodo de vacas gordas volveremos a tener un periodo de vacas flacas y después otro de vacas gordas y así sucesivamente. La economía es así. Como mínimo la economía de mercado es así. ¿De acuerdo? Y yo no puedo saber cuándo se va a producir el bajón. No lo puedo saber. ¿Por qué sucedió el bajón de los 90, de principios de los 90?
creo que alguien se lo podría culpar a la guerra de Irak. ¿Qué sucedió en el 2009? ¿Por qué hubo el crack económico del 2009? El desastre de la subprime. Bueno, gente invirtiendo muy mal. ¿De acuerdo? Ese fenómeno, cuando suceden este tipo de cosas, que se ve una figura a largo plazo, es ciclo. ¿Dudas sobre esto? ¿No? ¿Todo el mundo ha entendido qué es lo que me refiero por ciclo? ¿Veis la diferencia entre el ciclo y la estacionalidad ahora? La estacionalidad es un fenómeno a más corto plazo y es predecible. El ciclo es un fenómeno a más largo plazo y no es predecible. Ahora, un último detalle. Imaginaros que en vez de daros esta serie, yo os hubiera dado solamente este trozo de serie, del punto verde al punto azul. ¿Qué me hubierais dicho? Me hubierais dicho que esta serie lo que tiene es tendencia. Una tendencia decreciente. Por eso he dicho que cuando uno hace una foto de una zona muy concreta de la serie, cuando uno analiza el fenómeno en un periodo muy corto, el ciclo acostumbra a confundirse con la tendencia. ¿Sí? Yo os recomiendo que no digáis que una serie tiene ciclo, excepto que estéis muy seguros o se vea un patrón general como el que estoy representando aquí. Si no estáis muy seguros por el encabezado de la serie o porque la serie es muy larga y se ve el ciclo, no pongáis ciclo, por favor. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? ¿Puedo seguir para adelante? No. ¿Otro ejemplo? Dime, Yo Javier. sigo sin entender el ciclo. ¿Tú te fijas que hay como una especie de sinusoidal, pero esa sinusoidal no se repite exactamente y no tiene no es que entre este punto y este punto la distancia, el tiempo que hay aquí, sea idéntico al tiempo que hay entre este punto y este punto? Ajá, ¿Te fijas que son diferentes? sí. Pues eso significa que el fenómeno no es predecible. Significa que no es repetido, como por ejemplo en el caso del invierno. Yo te puedo decir exactamente cuándo va a haber la siguiente temporada de invierno, cuándo va a empezar el invierno que viene. Te puedo decir también cuándo va a haber la siguiente Semana Santa, y la Semana Santa del 2022, y la del 2023, y la del 2024. Te las puedo decir. Cuando hay un fenómeno repetido, eso es estacionalidad. Cuando es un fenómeno no repetido, eso es ciclo. Ah, ok. ¿Sí? Cuando es un fenómeno que tú sabes que se va a repetir, pero no sabes cuándo o cómo o por qué, eso es ciclo. Por eso digo que son ciclos económicos, porque se sabe que va a haber un ciclo de subida y un ciclo de bajada. Va a haber un periodo en que suba y un periodo en que baje, una etapa de crecimiento y una etapa de recesión. Pero no se puede saber cuándo va a empezar o va a acabar. Eso, cuando tienes un fenómeno como ese, es ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que la Tierra ha sufrido periodos de calentamiento y de enfriamiento de forma natural. Eliminando el de ahora, que es de forma artificial, es por culpa nuestra. Se sabe que ha habido periodos de calentamiento y de enfriamiento de forma natural, pero no sabemos a exactitud, a ciencia cierta, qué los ha causado. Y no sabemos cuánto duran exactamente. Sabemos que han pasado, pero no tenemos muy claro qué fenómeno es. Es como una especie de estación sobre la estación. Y ese fenómeno que dice que, por ejemplo, en la Edad Media hacía más frío en Europa que ahora, o que hacía más frío en Europa que en el siglo XVIII, no sabemos cuántos años exactos duró. A priori sí que lo podemos saber cuántos años exactos duró, pero en el momento en el que estábamos no podíamos predecir cuándo se iba a cambiar, cuándo iba a haber el cambio de ciclo, y no podemos predecir cuándo la Tierra se volverá a quedar fría, aunque sabemos que la Tierra volverá a enfriarse de forma natural. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro? ¿Más claro? ¿Sí?
Bueno, no sé si ha quedado claro, pero quiero hacer un poco, ver exactamente dónde están vuestros fallos, y para ello lo que voy a hacer es poner un par de ejercicios y en vez de hacerlo como estábamos haciendo hasta ahora, que la mayoría de ejercicios los contestaba yo directamente, os voy a dar un tiempo para que contestéis vosotros, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar unos gráficos que puse en unas pruebas hace unos años para ver, para que os pongamos a prueba en situaciones de batalla, entre comillas. Me tenéis que dejar un momento que los busque. ¿De acuerdo? Esta es la primera serie que voy a poner. Voy a activar una votación en Zoom. Por tanto, vosotros vais a poder votar. Básicamente, el objetivo es que cuando acabéis de hacer esta votación, yo me voy a cambiar la ventana para que pueda ver el resultado. Un segundo. Esta ventana de aquí la voy a mover aquí para poderlo ver y poder evaluar a ver qué es lo que está pasando. Cuando acabéis de votar, vamos a ver qué es lo que habéis contestado bien o mal. En teoría, vosotros deberíais de tener disponibilidad ahora en Zoom de una app para poder votar. Si no podéis votar, avisadme, porque significa que hay algo raro y tengo que darle solución. ¿Todo el mundo puede ver que se le ha abierto una opción de votaciones? ¿Hola? Sí. Sí. ¿No se le ha visto? A Sergio no se le ha visto. ¿Por qué no se te ve? Sergio, ¿puedes intentar mirar a ver si es del aplicativo? Porque el resto de vuestros compañeros parece que tienen una opción para poder hacer una votación. Estoy en el iPad. Puede ser que sea por eso. Puede ser que tengas una opción como tengo yo, que tengo que entrar en algo especial. Mira a ver si es eso, por favor. Al menos una persona ha empezado a votar. Creo que tenéis que acabar de votar todo para que yo pueda verlo. Voy a esperarme a que haya 10 personas que hayan votado. Y cuando haya 10 personas que hayan votado, entonces compartiré los valores de lo que habéis hecho y miramos a ver qué es lo que yo hubiera contestado, ¿de acuerdo? Por favor, no tardéis 20 minutos en contestar porque la idea es que esto sea interactivo, pero que no sea eterno. Tengo 2 personas que ya han votado. Dime. Una consulta, si una serie fuera una línea recta, Por encima de 0, si fuera una línea recta, por encima de 0 tendría nivel. No, si sí, fuera... no, mi pregunta iba a si esa línea recta, como va a seguir comportándose de la misma forma, contaría como un ciclo largo, por así decirlo, no, ¿o no? No, Ya. un ciclo tiene que haber cambios. Ah, ya. Tampoco tendría tendencia, porque como es una recta sin pendiente, sí. No tendría tendencia. Ya, gracias. Lleváis 4 de 25 contestados, 6, como digo, mi intención en esto no es examinaros con esto, mi intención con esto es poder tener feedback. Lleváis 9, os evaluaré por Quizizz y si veo que esto funciona y me gusta, entonces a lo mejor os evalúo por aquí también, pero por ahora mi intención aquí es ver lo que hay. Por ejemplo, de las 10 personas que han contestado hasta ahora, 8 han contestado que esta serie tiene nivel y 2 que no. La mejor manera para mí de ver si esta serie tiene nivel o no es poner una recta por el medio, que está APP320. Dibujo fatal. Por tanto, esta serie tiene nivel. La respuesta correcta es sí, tiene nivel. ¿Tiene tendencia? No parece que esté al alza o a la baja. Si alguien quiere aclararlo del todo, yo la sugerencia que le hago es que mire esto de aquí. Tasa de fertilidad en Suecia.
Profe, ¿Tiene, una duda. ¿Tiene justificación que haya un cambio de la tasa de fertilidad entre 1750 y 1850? La respuesta es no. Por tanto, parece lógico que no tenga tendencia y es lo que habéis contestado la inmensa mayoría de vosotros. ¿Tiene estacionalidad? Y tengo 2 respuestas que sí y 13 que no. La respuesta aquí es trampa. He dicho que estos eran ejercicios trampa. La respuesta es que no tiene estacionalidad. ¿Por qué no tiene estacionalidad? Porque si os fijáis, parece que estos números son año a año. ¿Hay algún fenómeno repetido en esta serie que justifique que año a año, por ejemplo, que cada 4 años haya mayor tasa de fertilidad en las mujeres suecas? Yo creo que no. No tiene mucha lógica. Por tanto, yo hubiera votado, ¿tiene estacionalidad? No. Pablo tiene el micrófono conectado, ¿quiere decir que quieres decir algo? No, profesor, me había olvidado de la última pregunta. No te preocupes. ¿Tiene ciclo? Hay 10 personas que dicen que sí y 7 que dicen que no. Yo no veo algo que se repita en este gráfico. La tasa de fertilidad podría tener ciclos. Por esto de aquí. Por tanto, esta es la típica respuesta que me tendríais que justificar por qué hay ciclos. Podría tener ciclos. La tasa de fertilidad actual de las mujeres suecas es inferior a la del siglo XVIII. Los métodos anticonceptivos hacen maravillas para bajar las tasas de fertilidad. ¿Sí? Recordad que una tasa de fertilidad es el número de hijos que tiene una mujer. Bueno, en realidad aquí lo que dice es el número de hijos por cada 1.000 o 10.000 mujeres. Por tanto, los métodos anticonceptivos cambiarían el ciclo, harían un nuevo ciclo. ¿De acuerdo? Y la pregunta, ¿tiene valores atípicos? Hay 16 respuestas que sí y una respuesta que no. La respuesta correcta es que sí. Fijaros que hay un valor aquí y un valor aquí que son excesivamente bajos comparado con el resto de la serie. ¿Sí? Cuando hay un valor atípico, generalmente se tiene que poder explicar el porqué. Yo no sé si alguno de vosotros tiene un curso de historia de Suecia. No es mi caso, yo no estudié historia de Suecia, pero miré páginas de internet, hubo algunos que ya lo sabía, otros que no, para ver por qué podría ser que hubiera habido esa bajada tan brusca en la serie. El valor de aquí se debe a las guerras napoleónicas. Corresponde precisamente al año que Suecia entró en las guerras contra Napoleón. Y es curioso. No me voy a meter en la historia de ese momento, pero Suecia entró a favor de los ingleses austríacos y seguramente tuvo que enviar hombres al frente. Así que supongo que la baja de natalidad se debe a eso. Esta baja de natalidad de aquí, que está en el año 1773, yo no la conocía, no entendía por qué era. Me fui a un libro de historia, busqué 1773 y resulta Suecia, y resulta que aquí hubo una guerra civil. Lo cual hizo que nacieran menos niños, lo cual es lógico. ¿Sí? Por tanto, fijaros que esos fenómenos, vosotros solamente viendo la serie podéis explicar que ha pasado algo y que por tanto deberíais de darle solución al problema. Es un valor atípico, no debería entrar dentro del estudio de cuál es el fenómeno general de la serie, pero no tenéis por qué saber lo que sucedió. Solamente que después de analizarlo, como yo, después de ver la serie, de ver el tiempo, puedo intentar explicar esos valores atípicos. Son valores que hay algún motivo que hace que sean atípicos. ¿De acuerdo? No es por casualidad que sean valores atípicos. ¿Vale? Me he quedado sin tiempo. Yo tenía unas cuantas series más que ver. Voy a dejaros las indicadas. Esto está un segundo, en los ejercicios resueltos, página 39 y página 40. Son buenos ejemplos de series con fenómenos raros, ¿vale? Y yo recomiendo que os las miréis, como mínimo esos ejercicios. No voy a poderlos hacer porque no tengo tiempo. Sergio, vamos a dar un ratito luego a ver si yo lo intentaré hacer con mi iPad y si lo soluciono te explico cómo hacerlo, ¿de acuerdo?
No te preocupes que esta clase no voy a utilizar esto como método de evaluación. Ya, Tengo vale, una gracias. pregunta de no sé quién. Por favor, hazme la pregunta. Dime. Profe, quería saber el gráfico que analizamos, no entendí si tenía nivel. Para mí, sí. Porque fíjate que está más o menos, no tiene tendencia, pero está más o menos en el 300 y algo. Por tanto, tu descripción de esta serie sería, el valor que yo esperaría sería APP 300 y algo, no tiene tendencia, no tiene estacionalidad, pues todo lo demás son valores atípicos, hay variabilidad, pero yo esperaría que el valor más probable para el año 1851 hubiera sido alrededor de 300. Por tanto, tiene nivel. ¿Preguntas? Profe, ¿y al final tenía o no tendencia? ¿Tendría o no tendría qué? ¿Tendencia? Se me olvidó. Yo diría que no. Yo la veo plana. Igualmente, fíjate que abajo pone, esta serie no muestra ni tendencia ni estacionalidad. Porque esta es la respuesta que yo puse en la pauta. Lo que pasa es que este ejercicio es un ejercicio que considero que es muy interesante para hacer y como estaba cansado de los de las láminas, he decidido volverlo a poneroslo aquí como un ejercicio. Pero la solución está en la pauta, en las pautas de ejercicios, página 38. ¿Sí? Pero yo no le veo tendencia. No veo un crecimiento o un decrecimiento. Si yo dibujara bien, caso que no lo voy a hacer en la vida, esto de aquí hubiera sido una recta sin tendencia, pero hubiera sido una recta por encima de 0, por tanto tiene nivel para poder hacer estos pronósticos. ¿De acuerdo? Gracias, profe. De nada, a ti, Tobías. Bueno, pues hemos llegado al final del primer bloque. En el segundo bloque empezamos con otra cosa.